Yo soy la doctora Jacqueline Claure, soy ginecóloga, así que este tema lo he tratado de hacer lo más sintético posible y para que ustedes puedan aprender en la clase. Vamos a hablar de lo que es la fisiología del trabajo de parto, ¿ya? ¿Alguien me puede ayudar con el cambio? Porque esto no está hecho. Bueno, entonces vamos a hablar de la fisiología del trabajo de parto y para eso hemos hecho una guía didáctica. Cambiamos, por favor. Ya, y en este tema vamos a considerar todo lo que son las definiciones de lo que es el trabajo de parto, las fases del trabajo de parto, de los procesos que son involucrados, tanto la parte materna, fetal, ovular, que interviene para desencadenar un trabajo de parto, y las funciones hormonales y los elementos del parto. ¿Ya? Este tema viene adherido a lo que significa el mecanismo de trabajo de parto. Vamos a definir el trabajo de parto ¿qué? Como aquella consecuencia coordinada de contracciones uterinas que dan como resultado el borramiento y dilatación cervical, el descenso de la presentación y terminan o culminan con la expulsión del producto. Teniendo por entendido que el trabajo de parto y la expulsión del producto tiene que ser un producto de término. Y hablamos de un producto de término cuando hablamos de una gestación de 37 semanas, ¿ya? Y hasta las 42 semanas, que es el periodo que se considera gestación de término. En este inicio del trabajo de parto involucra una serie de eventos que se va preparando durante la gestación, ¿ya? Inicia con pequeñas contracciones que tiene que cumplir el periodo de borramiento y dilatación cervical, sin las cuales no habría el objeto de la expulsión del producto. En este proceso va a iniciar con cerca de las 36 semanas, ¿ya? El miometrio se prepara, hace cambios a nivel fisiológico, tanto en la fibra muscular lisa como a nivel cervical, y vamos a ir viendo cada uno de esos parámetros. Siguiente. Estos procesos fisiológicos van a estar regulados principalmente por la pérdida de función de factores que mantienen al embarazo en quiescencia. Esos factores son los hormonales, que van a mantener un receso de la contracción uterina y van a mantener una quiescencia durante toda la gestación, porque de lo contrario, durante todo el embarazo tendríamos fases de trabajo de parto. Entonces tiene que haber algún mecanismo que haga que contenga ese embarazo hasta el final o el proceso de término. Habrá factores que inducen el trabajo de parto y en eso se ven involucrados tanto lo referido a factores maternos, factores uterinos miometriales y cervicales, los factores ovulares y factores fetales. Y obviamente el feto ya maduro, cuando ha llegado a su proceso de desarrollo y maduración, también va a desencadenar liberaciones hormonales que va a desencadenar el trabajo de parto. Todo el proceso del embarazo tiene 4 fases importantes. Desde el momento de la concepción, creo que esto ya funciona. Desde el momento de la concepción, que es la primera fase donde efectivamente el cuello uterino y el embarazo está iniciado, aquí no hay respuestas contráctiles, no hay más bien las modificaciones hormonales. La preparación para el trabajo de parto, que es la fase 2, donde inicia alguna remodelación cervical, las fibras musculares empiezan a abrir sus canales de calcio. La fase 3 concretamente, donde ya hay una contracción uterina, donde ya va a haber el proceso de dinámica uterina evidente, donde ya hay borramiento y dilatación, y acá en esta fase donde se produce la expulsión del producto. Y la fase 4, que ya es la involución uterina en el proceso del puerperio. Aclaremos que fases de trabajo de parto o las fases durante el embarazo no es lo mismo que las etapas clínicas del trabajo de parto, que vamos a ir aclarando más adelante. En este proceso tiene que haber un equilibrio
entre lo que es el proceso de contracción y relajación del músculo uterino. Y acaban de intervenir durante todas estas fases los diferentes elementos hormonales que los van a ver presentes durante toda la evolución del embarazo. La hormona liberadora de corticotropina, la gonadotrofina coriónica, el factor de agregación plaquetaria, ¿ya? La deshidrogenasa prostática, incluso el surfactante, ¿ya? Son importantes porque todos estos procesos tienen que mantenerse un equilibrio para mantener el embarazo. Siguiente. Vamos a hablar de todos los factores maternos que inician o desencadenan este trabajo de parto y básicamente va a iniciar con la secreción de una hormona muy importante, la oxitocina, que va a ser secretada a nivel del núcleo supraóptico paraventricular, que es secretada de forma inactiva durante el primer periodo del embarazo y ya luego se hace activa una vez que llega a la hipófisis posterior. Y además, no solamente esto, sino que esta hormona tiene una enzima que la va a ir degradando en el proceso del embarazo, de tal forma que la vida media y los pulsos de liberación de esta hormona se van a ir incrementando, iniciando muy variable y muy escasa, desde 3 a 10 milimicras de liberación, para luego hacerse en mayor proporción al final del embarazo. Durante el embarazo, la paciente va a percibir algunas contracciones ligeras que no le signifiquen ya modificaciones a nivel cervical y son las llamadas contracciones de Braxton Hicks. La oxitocina va a ir haciendo cada vez incrementándose en concentraciones y al final del proceso del embarazo, pues esta va a adquirir una vida media que va a llegar alrededor de los 3 a 5 minutos. Por eso es que la paciente en el proceso de preparto o fase latente del trabajo de parto, sus contracciones son ligeras, son de muy poca intensidad y también poco dolorosas, justamente por este nivel de oxitocina y también por la vida media que esta llega al inicio del embarazo. Siguiente. No solamente en el proceso de preparto vamos a ir viendo la liberación de oxitocina, también vamos a ir viendo que esto va a ir incrementándose paulatinamente, de tal forma que en la fase activa, que es alrededor de los 4 o 5 centímetros, la concentración de oxitocina va a ir alrededor de 40 miliunidades. Si no hay esos parámetros, pues se dice que no hay un trabajo de parto activo. Entonces, todo lo que es fase latente y fase de preparto siempre va a ser un periodo de contracciones más ligeras. Durante el periodo expulsivo también y el alumbramiento vuelve a haber otra vez pulsos de oxitocina, cada vez en incremento mayor. Pero no solamente es la oxitocina, también existen factores inhibidores, como dijimos, la deshidrogenasa de la progesterona, que va a ir a inhibir la acción de la oxitocina, pero va a haber un momento en que esta va a empezar a bloquearse, va a inactivarse para dar paso a que la oxitocina cumpla la función y desencadene la contracción. Y ese momento va a ser justamente liberado por enzimas bloqueadoras de esta enzima que van a ir a desencadenar esto. No solamente va a ser la oxitocina, sino también van a intervenir las prostaglandinas. Durante todo el embarazo, las membranas amnióticas van a ir a liberar y producir prostaglandinas a través del ácido araquidónico. Las membranas ovulares tienen gran proporción de ácido araquidónico. No liberan prostaglandinas durante el embarazo, solamente en la fase del trabajo de parto es donde se inicia la activación gracias al efecto de las fosfolipasas. No es solo el efecto de la fosfolipasa lo que desencadena, también puede haber factores externos, la sobredistensión uterina, el exceso de líquido amniótico, la presencia de infección en las membranas ovulares desencadena nuevamente liberación de prostaglandinas y contracción. Por eso tenemos pacientes que con embarazos pretérmino inician contracciones y estamos hablando de una amenaza de parto pretérmino o de una amenaza de aborto, o cuando hay una ruptura de membranas, cuando es una gestación que no es de término, también va a desencadenar la liberación de prostaglandinas. Siguiente. El mecanismo de liberación básicamente son los lípidos de las membranas que por efecto de la fosfolipasa va a ir a degradar
ya el ácido araquidónico y liberar las formas activas de las prostaglandinas. La prostaglandina E2-alfa y la F2-alfa son las que tienen mayor intervención en el proceso de la contracción. Pero también hay inactivación de estas prostaglandinas. O sea que quiere decir que durante todo el embarazo sí están presentes, pero no de forma activa, sino hasta el momento preciso que desencadene el trabajo de parto. Siguiente. Y hay otros mecanismos que van a desencadenar también esta liberación de prostaglandinas. Hablábamos de la sobredistensión de la fibra muscular lisa del útero. Y eso va a ser visible en los embarazos gemelares. Los embarazos por el volumen, los polidramios, embarazos con exceso de líquido amniótico, también va a ser un efecto reflejo, sobre todo a nivel del estímulo del ganglio de Frankenhausen. Y es este reflejo, fíjense ustedes, que va a ir a nivel cerebral, a nivel hipotalámico y liberación otra vez de oxitocina, y la oxitocina hace un círculo, ya un reflejo, que muchas veces también lo estimulamos en el proceso de trabajo de parto al realizar la manipulación del cervix. Y otra vez desencadenamos el reflejo y inducimos contracciones. Entonces también es la sobredistensión uterina que desencadena ese proceso. En los factores uterinos, habíamos visto que el útero tiene una doble misión. Tiene que contener al producto, las membranas ovulares, tiene que mantener al líquido durante esos 9 meses de gestación. Pero al mismo tiempo llega un proceso de maduración de las fibras que durante este proceso de relajación tiene que iniciar la contracción. ¿Y qué va a desencadenar esa contracción? Tiene que haber una contracción coordinada, sincrónica, para poder facilitar el trabajo de parto. Pues las fibras musculares lisas van a ir a generarse o a diseñarse puentes de unión entre esa fibra muscular. Esas uniones Joule-Haptons, que se llama, son las uniones que van a permitir la entrada y transporte de calcio, que va a permitir que la fibra muscular lisa del útero inicie su contracción. Obviamente va a estar disminuida por la presencia de la progesterona. Entonces, ¿qué haría la progesterona? Bloquear justamente esos canales de calcio y evitar que esa fibra se contraiga. De esa forma, el útero mantiene quiescente, se mantiene silente y mantiene el embarazo. Y esa es la razón por la que las amenazas de parto pretérmino usamos progesterona, para inhibir esas contracciones y dar continuidad al embarazo. ¿Qué son esas uniones? Siguiente, por favor. Esas uniones son una contracción entre dos moléculas de actina y miosina, ya obviamente desencadenados por un estímulo como son las prostaglandinas y el descenso de la progesterona, que hace que ingrese calcio para iniciar la contracción. Esas uniones son estos puentes que ven ustedes, como una especie de cubierta, que la progesterona bloquea el ingreso de calcio y de esta forma la fibra no tiene estímulo de contracción. Si empiezan a abrir estos canales de calcio, empieza a polarizarse la membrana, empieza a iniciar el potencial de membrana y empieza a haber la contracción. Entonces son estas uniones las que van a estar quiescentes al inicio del embarazo y durante la gestación, pero en el proceso que tiene que desencadenar el trabajo de parto, pues se hiperpolariza e inicia la contracción. Siguiente. Estas uniones son procesos que se dan moleculares a nivel de la membrana del músculo liso. Sigue siendo un músculo liso, sigue teniendo la misma efectividad y la misma función fisiológica, pero es en el proceso de la contracción donde estas van a iniciar el proceso de acción entre ambas moléculas, actina y miosina, y desencadenar el trabajo de parto. Obviamente todo esto tiene que tener un círculo sincrónico, porque de lo contrario sería una fibra se contrae en el cuerno, otra fibra en el fondo uterino, entonces no habría una sincronía. Tiene que haber un proceso sincrónico. Siguiente. Y para eso, pues el músculo liso tiene estas características. Tiene la distribución plexiforme, ¿no? Las fibras son circulares, longitudinales, oblicuas. Entonces, esa característica de las fibras hace que exista una fuerza contráctil y obviamente hay necesidad de poca energía para esta función.
pero definitivamente en estas uniones y la función que cumple la actina y la miosina, gracias al ingreso de calcio por esos canales que han visto, es la que va a desencadenar este proceso. Siguiente. Y van a ir viendo la remodelación en todo el músculo uterino. Al inicio de un embarazo, un útero de embarazo sin contracción, sin modificación, al embarazo de término ya empieza a haber la contracción, el fondo uterino y los cuernos hasta el segmento, que es este nivel donde está relajado, ya no existe la misma proporción de concentración de fibras musculares. El 80% están distribuidas en el fondo, de tal forma que la contracción hace que se elongue el segmento, lo que vendría a ser el istmo uterino, que durante la gestación forma un segmento y permita la apertura y la dilatación del cérvix. Entonces la contracción siempre va a ir del fondo hacia el cuello uterino, de tal forma que durante todo ese proceso, tanto en la primera, segunda y tercera etapa, esa elongación va a ser ya continua, persistente, hasta el momento en que el cérvix encuentre una dilatación completa y obviamente la expulsión del producto. O sea que va a haber incremento de uniones GAP, va a haber incremento de conexinas, que son las enzimas que van a permitir este proceso, y también prostaglandinas y el descenso de la progesterona, que ya habíamos visto. Siguiente. A nivel del cuello uterino, ¿qué modificaciones va a haber? El cuello uterino no tiene fibra muscular lisa, o la proporción que tiene es mínima. Está compuesto por fibras colágeno. Y la finalidad del cérvix, que se mantenga cerrado, es justamente para mantener la competencia cervical y mantener este embarazo hasta el final. Porque ¿qué ocurre cuando empiezan las dilataciones? Se desencadena un parto, aunque el producto no sea de término. He ahí, por ejemplo, el problema de la incontinencia de istmo cervical que se da en gestaciones donde a medida que va progresando 20, 22 semanas, 24 semanas, el cuello uterino empieza a abrirse, a dilatarse, por un defecto que hay por la colágena que existe. Entonces, la función principal es que tiene que mantenerse cerrado. La cohesión de las fibras de colágeno que va a haber en el cuello uterino durante todo ese proceso ya va a ser gracias a la característica de proteoglucanos que existe aquí. O sea que para desencadenar el trabajo de parto, aquí va a haber maduración del cérvix. Llamamos maduración del cérvix cuando va a haber esos cambios de la degradación de colágeno por efecto de las enzimas, desencadenada por las prostaglandinas, y los cambios bioquímicos, y vamos a ver ustedes borramiento del cuello y dilatación del cérvix. Y el borramiento van a detectarlo con el adelgazamiento de la longitud, acortamiento del cérvix y adelgazamiento del diámetro cervical. Esas son las dos características que debe cumplir el cuello uterino para iniciar el proceso de dilatación. Una vez que hay un cambio en las moléculas de la inducidas tanto por prostaglandinas como por interleucinas y proteasas que van a ir a degradar esas colágenas, va a permitir que el cuello recién dilate. ¿Qué ocurre cuando la paciente viene en trabajo de preparto o en fase latente? Empieza la modificación del cuello, empieza a acordarte, pero todavía no hay dilatación, sobre todo en una paciente que es primigesta. El proceso de borramiento y dilatación a esa paciente le puede llevar 2 días, le puede llevar 3 días y todavía no hay dilatación. Y la paciente viene, tengo contracciones, me duele, sigo eliminando el tapón mucoso, pero todavía no hay dilatación. ¿Por qué? Porque ese cuello uterino todavía no ha sufrido el proceso de remodelación. No ha habido el efecto de maduración cervical. ¿Por qué? Porque probablemente las contracciones todavía no son efectivas, son muy cortas o son muy espaciadas, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que este proceso de maduración durante el embarazo, fíjense ustedes la distribución de las fibras colágena y las uniones que tienen estas fibras. Coescentes, todas en fila, todas ordenadas, para mantener una consistencia durante toda la gestación. Cuando empieza el trabajo de parto y por efecto de las prostaglandinas, se degradan esa cohesión, se libera proteoglucanos y empiezan a ver ustedes la eliminación del tapón mucoso.
ese tapón que la paciente va eliminando en el proceso de la fase latente del trabajo de parto. ¿Y cómo van a visualizar ustedes, cómo van a sentir ese cuello de útero, esa remodelación? Al inicio del trabajo de parto es un cuello duro, cerrado, ya no está reblandecido, pero yo no puedo distinguir la característica entre reblandecido, normal y en trabajo de parto. Un cuello de útero de una consistencia dura, cerrada y coescente va a tener la característica de un cartílago, similar al del cartílago de la nariz o el cartílago de la oreja. Es duro, ¿no es cierto? Pero cuando ya empieza el proceso de maduración o remodelación, va a tener la característica como la textura del labio. Está reblandecido el cervix. Ya, ese es el proceso que vamos a nosotros distinguir cuando nosotros hagamos la evaluación a través del tacto vaginal. Dentro de la intervención habíamos dicho que los factores ovulares eran importantes, que inicialmente la membrana amniótica cumplía su función. Estas membranas también tienen una composición de colágeno, además del intercambio de nutrientes, son resistentes, son duras y mantienen al embarazo juntamente con el líquido amniótico. Pero en el proceso, estas membranas también van a sufrir, ya dijimos, la función de sintetizar prostaglandinas, y especialmente la prostaglandina E, que es la que va a desencadenar el proceso de contracción. Es a través de esta membrana y las prostaglandinas que van a ir por difusión hacia la membrana de músculo liso y desencadenar el trabajo de parto. Por eso las pacientes con embarazos a pretérmino que han sufrido ruptura de membranas por cualquier otro factor, traumático, infeccioso o alguna situación especial, pues al romperse la membrana hay una liberación, una descarga alta de liberación de prostaglandinas y desencadena obviamente un trabajo de parto. Estas prostaglandinas van a ir a estimular principalmente por el bloqueo de la enzima, ¿ya?, deshidrogenasa, la hidroxideshidrogenasa, que permite que habíamos dicho, bloqueaba, ¿ya?, la síntesis de fosfolipasas y desencadenaba la liberación de prostaglandina E2-alfa y F2-alfa. ¿Ya? De esa forma, las membranas ovulares intervienen en el proceso de contracción. Siguiente, por favor. El feto, como es también el principal actor en este proceso del trabajo de parto, ya va a transmitir señales porque va a llegar al término del embarazo, que va a estar desencadenado por la liberación de corticotropina o liberadora de corticotropina a través de la membrana de la suprarrenal. Pero también es el surfactante, o sea, un embarazo de término ya tiene surfactante. Sus pulmones empiezan a distenderse. Entonces es una señal endocrina también para desencadenar el trabajo de parto. Y además la tercera intervención es el estiramiento que ya habíamos visto, que la distensión del útero también desencadenaba señales para el trabajo de parto. Entonces el feto, siguiente, lo que va a hacer es producción de liberadora de corticotropina a través de la suprarrenal, manda estímulos además de la hipófisis empieza a liberar oxitocina, ¿ya? Y obviamente la oxitocina a nivel de la placenta y a nivel miometrial empieza a desencadenar la contracción. No solamente es corticotropina, también de hidroxiepiandrostenediona, que a nivel placentario va a inducir la liberación de estriol, ¿ya? Y cortisol, que a nivel placentario va a inducir la liberación de prostaglandinas. Entonces, como ven, el feto, el actor principal, también va a desencadenar ese proceso cuando ya se siente maduro. Por eso es que los embarazos no llegan a más de 42 semanas. Se considera un embarazo prolongado cuando ya es más de 42 semanas y el feto no ha desencadenado este proceso por algún desequilibrio hormonal, ¿ya? Pero es el feto que ya se siente maduro y empieza a eliminar o estimular a través de la liberación de señales de cortisol. Siguiente. Y este proceso no es que tengo 37 semanas y mañana quiero nacer, no es así. Es un proceso paulatino que se va a ir dando de acuerdo a los niveles de contracción de cortisol que se van a dar
a partir de las 34 semanas ya va a ir a liberarse a nivel de líquido amniótico y es ahí donde el incremento y la concentración de cortisol que va a desencadenar ese proceso, ese reflejo hormonal de contracción que han visto. Siguiente. Entonces, definitivamente las hormonas y las prostaglandinas intervienen en la contracción. Mantienen inactiva mientras haya concentraciones elevadas, tanto de progesteronas contra concentraciones bajas de prostaglandinas y actividad de las enzimas que van a ir a degradar esos receptores. Pero al descender cerca del periodo de preparto, van a desencadenar contracciones que ya van a estimular el trabajo de parto. Sigamos. Y obviamente la retirada de la progesterona, que es la función principal, va a permitir la liberación de genes proinflamatorios, interleucinas y la expresión de conectinas, que son las uniones JAK junctions también que permite la contracción. Siguiente. Y acá desencadenó la contracción, está iniciando la fase del trabajo de parto, pero tenemos que ver que en los elementos que van a intervenir en el trabajo de parto está un canal de parto, que es un canal óseo, está el feto y está el motor de la contracción, que es desencadenado a nivel del músculo liso. Como hablamos de un canal de parto, tenemos que hacer referencia en que existe un segmento óseo, ¿ya?, que está involucrados tanto la pelvis, el sacro y el coxis. Y allá vamos a ver identificados específicamente 3 estrechos: el estrecho superior, el medio y el inferior. Porque es a través de este canal que va a atravesar el feto y el producto para nacer. Siguiente, por favor. Y en este estrecho nosotros debemos distinguir diámetros anteroposteriores, transversos y oblicuos. Y principalmente el oblicuo izquierdo, ¿ya? Lo voy a acelerar esto porque se supone que esto lo va a llevar a la anatomía, ¿no? Entonces, el oblicuo izquierdo es el principal diámetro que nos interesa conocer, porque en las presentaciones de vértice es donde el producto va a situarse y va a acomodarse en esa, va a sufrir un proceso de acomodación para desencadenar y pasar por ese canal óseo. Van a haber 3 diámetros importantes que acá se evalúan, principalmente por pelvimetría interna, es el oblicuo o el conjugado obstétrico, ¿ya? Todo esto en el estrecho superior. Siguiente. La excavación pélvica, donde nos interesa conocer el diámetro de las biciátricas, que está a nivel de las espinas ciáticas, porque esa va a ser considerada la rodilla del canal del parto, que quiere decir la parte más estrecha que tiene que atravesar el producto, que tiene un diámetro de 11 centímetros. Siguiente. Y obviamente el estrecho inferior, donde por el proceso de retropulsión del coxis se va a ver ampliado este diámetro y va a permitir la expulsión del producto. Siguiente. Entonces, el feto tiene que atravesar este conducto, que es una curvatura, ¿ya? Y obviamente la unión y la conjunción de este eje pélvico y de la curva de Caros permite que el producto tenga que acomodarse en esos estrechos y hacer movimientos, tanto de descenso y desprendimiento, y hacer rotaciones para poder ingresar. El feto va a ser identificado sus diámetros, principalmente las suturas metófica, el brecma y la lambdoidea, para poder desencadenar y ver que en el momento de la evaluación este feto realmente está flexionado para el trabajo de parto. Siguiente. Y por ende tenemos nosotros que conocer que estos diámetros, el más estrecho, que es el de suboccipito bregmático, es el más pequeño, es el que le permite encajar y descender dentro de este proceso de mecanismo de trabajo de parto. Porque si no hiciera ese movimiento de flexión, pues el producto va a estar en deflexión o va a estar indiferente, y como ven ustedes, sus diámetros no son los mismos para poder ingresar en el canal del parto. Entonces,
El motor del parto, que son las contracciones uterinas, que habíamos dicho que la fibra muscular lisa tiene estas características de ser irritable, retráctil y contráctil, ya para desencadenar el trabajo de parto, pues si no hubiera esta característica, tampoco el feto podría ingresar en esa curvatura que han visto ustedes en el canal del parto. Y tiene que haber características, y la característica principal es esta. Esta fibra tiene que tener el triple gradiente descendente, iniciar en uno de los cuernos del fondo uterino y hacer una progresión de la contracción a razón de 2 centímetros por segundo de forma del fondo hacia el cérvix para realizar todas las modificaciones que habíamos comentado anteriormente. Son estas contracciones las que van a permitir ya que evolucione el trabajo de parto. Pero ya les decía a un inicio, ¿no? ¿Cómo voy a saber si esa contracción realmente es de trabajo de parto o es una contracción de Braxton Hicks o una contracción que ha percibido la paciente y que desconoce que es un trabajo de parto? Pues tenemos que conocer la característica de la contracción. La siguiente, la característica, conocer qué es un tono, porque el útero, si no tendría tono, el bebé, las membranas y el líquido se vendrían por delante de la paciente. Tiene que tener un tono que va a estar alrededor de los 12 milímetros de mercurio, tiene que tener una intensidad, ya, una frecuencia, que no va a empezar con intensidades mayores, generalmente van a ser bajas, y tiene que llegar alrededor de los 30 a 50 milímetros de mercurio, y tiene que tener frecuencia. ¿Cuántas contracciones en 10 minutos va a tener esa paciente para desencadenar un trabajo de parto? Siguiente. Entonces, estos registros ya se los realiza a través de un estudio de cardiotocografía. Pero nosotros lo que vamos a hacer es palpación abdominal y vamos a poder percibir la contracción desde el momento del inicio, el tiempo de la contracción y el descenso de la contracción a través de la palpación. Pero esta es solo percibida solo cuando la contracción adquiere más de 20 milímetros de mercurio. Si no hay esa intensidades menores no son perceptibles a la palpación. Entonces vamos a ver que durante el proceso de dilatación, ver la intensidad de la contracción, la frecuencia de la contracción, la duración, cuánto dura esa contracción y en el tono obviamente que va a estar predispuesto. Y fíjense, el proceso de dilatación y en el proceso expulsivo hay una variación en todos estos parámetros, porque hemos dicho, es paulatina, el incremento es a medida, va incrementando las concentraciones de oxitocina y de prostaglandinas y de todo el proceso que hemos ido detallando. Ya, sigamos. Solo en las novelas vemos, ¿no? Empieza a doler y ya nace su agua. No hay eso. No hay eso. Como han visto ustedes, es un proceso. Y fíjense ese proceso que se da. Hay contracción y hay tono en fases ya antes de las 30 semanas y después de las 30 semanas. Y desencadenado por todos los elementos ya hormonales que hemos ido describiendo. Entonces, la paciente también por eso desencadena trabajo de parto en embarazos pretérmino, por eso también hay amenaza de aborto, ¿ya? Y es el que nos interesa principalmente en la fase de preparto. Siguiente. Este es el registro que les decía que se realiza, ¿ya? Un sensor que va en el fondo uterino para registrar las contracciones en 10 minutos, este es un papel, y otro sensor que va a ir a detectar la frecuencia cardíaca del producto. Esto lo van a ver en la práctica y cuando hagan el partograma también ya van a entender mejor. Pero son registros. Siguiente. Entonces, estábamos hablando de las etapas clínicas, la tercera fase. Y en esta fase, les decía que estas fases del trabajo de parto no es lo mismo que las etapas clínicas. Entonces, cuando ya estamos en esta fase, cuando ya hay contracciones, cuando ya ha empezado a haber eliminación de tapón mucoso, remodelación del cérvix, ya vamos a ver que en esta primera etapa, donde hay el borramiento y dilatación del cuello uterino para llegar hasta 10 centímetros, es la primera etapa. La segunda es la expulsión del producto y la tercera etapa está referido a la expulsión de la placenta.
Este proceso se da, fíjense, con una curva que va a ir paulatinamente. Siguiente. Una curva que se ha llamado la curva de Friedman del trabajo de parto, o Friedman, donde hay una fase latente hasta llegar a 3 centímetros de dilatación. En otras literaturas está 5 centímetros. Esta fase latente que les decía que puede durar en una primigesta 2 días, 3 días, ya saben las razones, que tiene que sufrir todo ese proceso de modificaciones, y recién la fase activa que va a ir ya a partir de los 5 centímetros de dilatación. En el partograma que manejamos es a partir de 4, fase activa de trabajo de parto, donde hay un proceso de aceleración, hay un proceso de máxima pendiente o pendiente máxima, y una fase de desaceleración. ¿Por qué? Porque es una curva donde va a ir incrementando la dilatación, pero la presentación tiene que descender, porque habíamos dicho que se acomoda del estrecho superior y tiene que bajar hasta el estrecho inferior. Siguiente. Esta parte del tema es hasta aquí. Ahora vamos a seguir.